Friedrich Nietzsche, el ocaso de los ídolos. Lo que los alemanes están perdiendo. Entre los alemanes no basta hoy Entre los alemanes no basta hoy ya tener ingenio. Hay que tomarlo, apropiárselo. Tal vez yo conozca a los alemanes y sea precisamente quien pueda decirles unas cuantas verdades. La nueva Alemania representa una gran suma de capacidades heredadas y adquiridas, de modo que durante un cierto tiempo pueda gastar incluso con prodigalidad su tesoro de fuerzas acumulado. No ha llegado a imponer una cultura elevada y menos aún un gusto refinado, una aristocrática belleza de los instintos, pero sí unas virtudes más viriles que las que podría mostrar cualquier otro país de Europa. Una buena dosis de buen humor, un gran respeto hacia uno mismo, mucha seriedad en las relaciones con los demás y en la reciprocidad de los deberes, mucha laboriosidad y constancia y una moderación hereditaria. ¿Qué quiere más del acicate que del freno? Es de añadir que en este país se sigue obedeciendo sin que ello suponga ninguna humillación y sin que nadie desprecie a su adversario. Como puede verse, estoy tratando de hacer justicia a los alemanes. No quisiera traicionarme a mí mismo en esto, por lo que también tengo que hacerles mis objeciones. Llegar al poder es algo que se paga caro. El poder idiotiza a los hombres. Antaño se decía que los alemanes eran un pueblo de pensadores. ¿Siguen siéndolo aún? A los alemanes les aburre hoy la inteligencia y el ingenio. Recelan de esto. La política absorbe toda seriedad e impide que se haga uso de ella para cosas verdaderamente intelectuales e ingeniosas. Me temo que las palabras del himno alemán, Alemania, Alemania por encima de todo, hayan supuesto el fin de la filosofía alemana. En el extranjero me suelen preguntar si hay filósofos, poetas y buenos libros alemanes. Yo me sonrojo, pero haciendo uso de la valentía que me caracteriza incluso en situaciones desesperadas, contesto: sí, Bismarck. ¿Cómo voy a revelar los libros que hoy se leen en Alemania? Maldito sea el instinto de la mediocridad. 2. ¿Quién no habrá pensado con melancolía en lo que podría ser el espíritu alemán? Pero este pueblo se ha embrutecido voluntariamente desde hace casi 1000 años. En ningún otro país se ha abusado más viciosamente de esos dos grandes narcóticos europeos que son el alcohol y el cristianismo. Últimamente han añadido otro más que por sí solo basta para acabar con todo dinamismo sutil y atrevido del espíritu, la música, nuestra congestionada y congestionante música alemana. Cuánta irritante pesadez, pereza, humedad, ropa de andar por casa, cuánta cerveza hay en la inteligencia alemana. ¿Cómo es posible que jóvenes que dedican su vida a fines totalmente intelectuales no sientan dentro de ellos ese instinto básico de la intelectualidad, que es el instinto de autoconservación del espíritu, y se pongan a beber cerveza? Puede que el alcoholismo de la juventud más instruida no ponga todavía en tela de juicio el hecho de que son personas instruidas. Se puede ser muy instruido y carecer de ingenio.
pero no deja de ser un problema en relación con los demás aspectos. ¿Dónde no encontrar esa dulce degeneración que produce la cerveza en el espíritu? En cierta ocasión, que ya casi se ha hecho famosa, señalé con el dedo una de esas degeneraciones, la de nuestro primer libre pensador alemán, el inteligente David Strauss, convertido en autor de un evangelio de cervecería y de una nueva fe. No en vano había escrito un verso en el que hacía promesa solamente de guardar fidelidad hasta la muerte a la encantadora cerveza negra. 3. He dicho que el espíritu alemán se está haciendo más grosero y superficial. ¿Es eso todo? Lo que en el fondo me aterra es algo totalmente distinto, cómo decae cada vez más la seriedad, la profundidad, la pasión alemana para las cosas del espíritu. Ha cambiado el patos y no solo la intelectualidad. De vez en cuando tengo contacto con universidades alemanas. ¿Qué aire respiran esos eruditos? ¿Qué espiritualidad tan estéril, tan acomodática y tan tibia? Sería un gran equívoco que alguien respondiera apelando a la ciencia alemana. Y este tal demostraría además no haber leído ni una sola palabra de lo que yo he escrito sobre esto. Desde hace 17 años no me he cansado de poner de manifiesto la influencia desespiritualizadora de nuestro cultivo actual de la ciencia, la dura esclavitud a la que hoy condena a todo individuo la enorme extensión de las ciencias explica fundamentalmente que sujetos con unos intereses más amplios, más ricos y más profundos no encuentran ya ni una educación ni unos educadores adecuados a ellos. No hay nada que perjudique más a nuestra cultura que esa proliferación de vanidosos transportadores de libros y de humanidades fragmentarias. Sin pretenderlo, nuestras universidades son auténticos invernaderos en los que se produce una especie de atrofia de los instintos del espíritu. Toda Europa está empezando ya a darse cuenta. La gran política no engaña a nadie. Alemania es considerada cada vez más como el país con menos relieve en todos los sentidos de Europa. Aún estoy buscando a un alemán que pueda ser serio a mi modo, y no digamos ya uno con el que se pueda ser jovial. O caso de los ídolos, ¡ay! ¿Quién puede entender hoy la compensación de qué seriedad disfruta un filósofo solitario? Nuestra jovialidad es lo que resulta más incomprensible. 4. Hagamos un cálculo aproximado. No solo es evidente que la cultura alemana está decayendo, sino que no faltan razones suficientes que explican este hecho. En última instancia, no se puede gastar más de lo que se tiene. Esto se puede aplicar tanto a los individuos como a los pueblos. Si nos dedicamos al poder, a la gran política, a la economía, al comercio internacional, al parlamentarismo o a los intereses militares, si despilfarramos en ese ámbito la dosis de entendimiento, de seriedad, de voluntad y de autosuperación que poseemos, carecemos de estas cosas para el otro de los otros ámbitos. La cultura y el Estado, no nos engañemos, son algo antagónico. El Estado cultural no deja de ser una idea moderna. Lo uno viene a costa de lo otro, lo uno prospera a expensas de lo otro. Todas las grandes épocas de la cultura son épocas de decadencia política. Lo que ha sido grande en el sentido de la cultura ha sido apolítico e incluso antipolítico. Goethe
Se alegró interiormente de lo que Napoleón significó, pero se entristeció ante las guerras de liberación. En el momento mismo en que Alemania se eleva en el horizonte como una gran potencia, Francia adquiere un nuevo relieve como potencia cultural. Actualmente han emigrado ya a París muchas cosas nuevas y serias. Mucha nueva pasión del espíritu, el problema del pesimismo, por ejemplo, el problema de Wagner. Casi todos los problemas psicológicos y artísticos se investigan allí de una forma infinitamente más sutil y radical que en Alemania. Los alemanes son, por otra parte, incapaces para este tipo de seriedad. La aparición del Reich en el horizonte de la historia de la cultura europea significa principalmente un desplazamiento del centro de gravedad. En todas partes se sabe ya que lo principal continúa siendo la cultura. A los alemanes no se les sigue teniendo en cuenta. Se nos pregunta si podemos mostrar, aunque no sea más que un espíritu que cuente para Europa, como contaron Goethe, Hegel, Heinrich Heine, Schopenhauer. No deja de asombrarme que ya no haya ni un solo filósofo alemán. Cinco. En Alemania, el sistema de educación superior se le ha escapado lo principal, el fin y los medios para alcanzarlo. Se ha olvidado que el fin es la educación, la formación y no el Reich. Y para alcanzar ese fin se necesitan educadores y no profesores de institutos y eruditos de universidad. Se requieren educadores que estén a su vez educados, espíritus superiores, aristocráticos, que estén a la altura requerida en todo momento y que den prueba de ello cuando hablen y cuando guarden silencio. Individuos cultos en un sentido maduro y dulce, y no esos brutos instruidos que ofrecen hoy a la juventud los institutos y la universidad como si fueran nodrizas superiores. Descontando rigurosamente las excepciones, faltan educadores, siendo esta una condición básica de la educación. De ahí la decadencia de la cultura alemana. Una de esas poquísimas excepciones es mi venerado amigo Jacob Burckhardt de Basilea, a quien más que nadie debe esta ciudad su predominio en el campo de las humanidades. Lo que realmente consiguen las escuelas superiores de Alemania es adiestramiento brutal para ser utilizable y aprovechable en el más breve tiempo posible a un gran número de jóvenes. Educación superior y gran número son dos cosas contradictorias a priori entre sí. Toda educación superior corresponde solo a las excepciones. Hay que ser privilegiado para tener derecho a un privilegio tan elevado. Nada grande ni bello puede ser nunca patrimonio común. Lo bello es cosa de pocos hombres. ¿Qué es lo que determina el declive de la cultura alemana? El hecho de que la educación superior no sea ya un privilegio, el democratismo de la cultura general que se ha vuelto común y vulgar. No olvidemos tampoco que los privilegios militares provocan formalmente una asistencia excesiva a las escuelas superiores, es decir, su perdición. En la Alemania de hoy, nadie es ya libre de dar a sus hijos una educación aristocrática. Todas nuestras escuelas superiores están organizadas para la mediocridad más equívoca, en su profesorado, en sus planes de estudio, en los objetivos de su enseñanza, y en todas partes reina una prisa indecorosa, como si el joven llegara tarde a algo cuando no ha terminado, ya a los 23 años, cuando no ha respondido aún a la pregunta fundamental de qué profesión desempeñar. Permítame decir que a un hombre que pertenece a un tipo superior no le gustan las profesiones, precisamente porque sabe que tiene una vocación, dispone de tiempo, no se le ocurre pensar que ha terminado.
en relación con una cultura elevada. A los 30 años se es un principiante, un niño. Esos institutos repletos de jóvenes y esos profesores nuestros de institutos sobrecargados de trabajos y embrutecidos constituyen un escándalo. Puede que puede que haya motivos para defender una situación así, como hicieron hace poco los profesores de Heidelberg, pero lo que no hay son razones. 6. De acuerdo con mi forma de ser, se me induce a afirmar y solo indirectamente, solo en contra mía, a contradecir y a criticar. Voy a señalar ahora las 3 tareas para las que se necesitan educadores. Se ha de aprender a ver, se ha de aprender a pensar y se ha de aprender a hablar y a escribir. El objetivo de estas 3 cosas es una cultura aristocrática. Aprender a ver acostumbra a los ojos a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen a nosotros, a aprender a no formular juicios precipitadamente, a dar vueltas en torno a cada caso concreto hasta llegar a abarcarlo. Lo primero que hay que aprender a alcanzar para alcanzar la intelectualidad es a no responder inmediatamente a un estímulo, sino a controlar los instintos que ponen trabas, que nos aíslan. Aprender a ver tal y como yo lo entiendo equivale prácticamente a lo que el lenguaje no filosófico llama voluntad firme, cuyo aspecto esencial es poder negarse a querer, poder aplazar la decisión. Todo lo no espiritual, todo lo vulgar, radica en la incapacidad de oponer resistencia a un estímulo, en el tener que reaccionar, en seguir todo impulso. En muchos casos, ese tener que es ya un síntoma de enfermedad, de decadencia, de agotamiento, casi todo lo que la tosquedad no filosófica llama vicio. No es más que una incapacidad fisiológica que impide no reaccionar. Una manifestación práctica de haber aprendido a ver consiste en que el que está aprendiendo se habrá ido volviendo lento, desconfiado, reacio. Dejará que lo extraño, lo nuevo, se le acerque manteniendo una calma hostil y tratando de no cogerlo con la mano. Tener todas las puertas abiertas de par en par, inclinarse servilmente ante cualquier hecho insignificante, estar siempre dispuesto a matarse, a lanzarse de un solo salto dentro de otros hombres y de otras cosas. En suma, la famosa objetividad moderna es un signo del mal gusto, algo no aristocrático por excelencia. 7. Aprender a pensar. En nuestras escuelas ya no se tiene la menor idea de esto. Hoy en las universidades, hasta entre los filósofos verdaderamente eruditos, comienza a caer en desuso la lógica como teoría, como práctica y como oficio. Si se leen libros alemanes, se verá que ni siquiera se recuerda en ellos que pensar exige una técnica, un plan de estudio, un deseo de ejercer un magisterio, que sea de aprender a pensar como se aprende a bailar, como una especie de baile, que el alemán conoce ya por experiencia este sutil estremecimiento que en lo espiritual transmiten unos pies ligeros y todos los músculos del cuerpo. Lo verdaderamente alemán, hasta el extremo de que en el extranjero se le identifica con nuestro carácter nacional, es la rígida torpeza del gesto espiritual. La mano rosca para coger las cosas. El alemán carece de tacto para apreciar los matices. El solo hecho de que los alemanes hayan podido soportar a sus filósofos empezando por ese lisiado conceptual y extraordinariamente deforme que es el gran Kant, nos da una idea adecuada de lo que es el donaire alemán. Efectivamente, es posible deslindar de la educación aristocrática el baile de todas sus formas, el saber bailar con los pies, con las ideas, con las palabras. He de añadir también que hay que saber bailar con la pluma.
que hay que aprender a escribir. Pero lo que yo podría decir respecto a esto resultaría totalmente incomprensible a mis lectores alemanes.